Oratoria. ¿Alguien tiene alguna idea qué es oratoria? ¿O ha escuchado o tal vez ha hecho algunos cursos de oratoria? Es la manera de expresarse ante una cierta cantidad de público. ¿Está bien? ¿Alguien más? Oratoria es el arte, vamos a ver, oratoria. Oratoria es el arte de hablar con elocuencia, o es el arte de hablar en público, es el arte de deleitar, de persuadir, es el arte de conmover por medio de la palabra. Entonces, ¿qué es oratoria? Es el arte de hablar en público. Otro concepto tiene, es el arte de hablar con elocuencia, de deleitar, de persuadir, de conmover por medio de la palabra. Usted conmueve por medio de la palabra. Usted cuando hace consejería en su iglesia o tiene una charla amena con alguien, lo conmueve a través de la palabra. Si usted no conmueve, pero alguien lo conmueve a usted, entonces quiero que aprendamos que es oratoria, es el arte de hablar en público. Por medio de la oratoria, nosotros convencemos. Yo hoy, Valdir Ágreda, estoy pasando esta clase, lo tengo que convencer a usted. Si usted tiene un negocio, si usted es maestro, convence a sus alumnos. Es por medio de la oratoria que nosotros convencemos, persuadimos, instruimos, informamos, emocionamos, agradamos y sugestionamos. Fundamentalmente, la oratoria es una relación con los otros. Esa es oratoria. Oratoria es el arte de hablar en público. Oratoria es relacionarse con otras personas por medio de la oratoria o por medio de mi habla, por medio de la palabra. Yo convenzo, tengo que convencer, ¿no? A la gente que tiene negocio, cuando usted va al mercado, se da cuenta esa gente que tiene esa oratoria, ¿no? Esa verba, nosotros decimos vulgarmente, ¿no? Yo hace un tiempito atrás fui a un mercado y me quería comprar una chamarra y yo veía que la chamarra me quedaba fea. O sea, no me quedaba bien, no estaba a gusto. Pero ¿sabe qué me decía la que me vendía? ¿Qué piensa que me decía la que me vendía? Le quedaba bonito, que le quedaba su cuerpo, su color, ya me lo imagino, sí. Pero sí era paisana. Sí, era eso. O sea, me decía que me quedaba bien. Entonces, por medio de la oratoria yo convenzo. Por medio de la oratoria yo informo, emociono, les decía. Además de la oratoria, además es una ciencia. La oratoria es una ciencia, la oratoria es una ciencia. La oratoria también es persuadir, arte que se logra que otro haga o piense como el orador quiere. En este caso, acá habla de que la oratoria es persuadir. La oratoria es el arte que se logra que la otra persona piense como el orador o como el orador quiere. Muchas veces nosotros, hablando en el ámbito pastoral, muchas veces hay pastores que quieren
que las personas que están ahí en la iglesia o en el lugar donde están piense como el que está hablando. Y esa es la oratoria. Esa es la oratoria. La oratoria es el arte que hace que logre que la otra persona crea como yo. Y es por eso que hay mucho, no sé si usted se ha dado cuenta en estos últimos tiempos, hay muchas escuelas de motivación, hay muchos cursos de motivación. Y este producto, que no lo voy a hacer propaganda, pero hay un producto, Herbalife, Omnilife, estas personas que venden esos productos de Jambal y Avon, ¿no? Ellos creen en algo y hacen que la otra persona crea en ellos también. ¿Qué más es la oratoria? Persuade la voluntad. ¿Qué quiere decir esto? Influencia, modifica y transforma las opiniones. Persuade la voluntad, dice. ¿Qué quiere decir esto? Influenciando fuertemente las actitudes, las disposiciones naturales para actuar. ¿Sabe qué? La oratoria es esa, es el arte de hablar en público. La oratoria nos convence, la oratoria nos instruye, la oratoria nos informa, nos emociona. Y particularmente la oratoria persuade la voluntad y convence la razón. Preguntas hasta aquí, hermanos. Ese es el concepto general de oratoria. ¿Está claro el concepto? ¿Qué es oratoria? A ver, hermano teléfono, ¿qué es oratoria? Amén, pastor. El que puede convencer, el que puede... yo lo veo también en el producto de Xeni que informan, la animan, uno entra y compra, ¿no? Yo creo que también, pues, ahora el parte que estamos apuntando que a dónde y a convencer a nuestros hermanos dentro de la palabra. A ver, ¿me puede informar de esa parte, pastor? Está bien. Si nos vamos al ámbito cristiano, ¿cuál es la función de nosotros como pastores? Es convencer de pecado. Convencer que... de convencer de pecado, ¿no? O sea, yo como pastor tengo que convencer a los miembros de la iglesia que están andando mal, tengo que convencer, y esa es la oratoria. La oratoria es el arte de hablar en público. La oratoria nos convence, la oratoria nos instruye, nos informa, nos emociona y nos agrada la oratoria. Eso, yo creo que usted se ha dado cuenta y conoce a esa gente, no esas personas, esos pastores, sino estamos hablando acá de iglesia, que tienen una voz que tan solo escucharlo tiene esa oratoria, que tan solo escucharlo nos convence, ¿no? Pero lastimosamente hay muchos oradores o muchas personas que agarran un micrófono y como que nos da esa impresión o como nos da ganas de taparnos los oídos. ¿Qué más de la oratoria? ¿Qué más podemos hablar de la oratoria? Ahí está, como les decía, en resumen, convence la razón y persuade la voluntad. Convence la razón porque influencia, modifica y transforma las opiniones. Persuade la voluntad, influenciando fuertemente las actitudes, disposiciones naturales para actuar. Los conceptos generales de la oratoria. ¿Qué más podemos hablar de la oratoria? ¿La oratoria es innata o adquirida? A ver, ¿qué me dicen ustedes? ¿Uno nace con esa oratoria o la adquiere? En parte uno nace,
pero se va perfeccionando al transcurso de algunos conocimientos, de una práctica que uno pueda hacer. Está bien, está bien. Todo el mundo habla. Alguien entró. Quiero para tenerlo anotado los que están entrando. Buenas noches, pastor. Buenas noches, hermano. Hermano Eduardo Aldana, ¿no? Así es, pastor. Es que me va a disculpar, estoy en mi trabajo nomás, por eso ingresé un poquito tarde, no estoy en casa. Ya, hermano, no hay problema. Está bien, perfecto. Entonces, hablábamos, todo el mundo habla, pero no todo el mundo es orador. Todo el mundo habla, los niños, todo el mundo. Pero no todo el mundo es orador, no todo el mundo agarra un micrófono y se para frente a 30, frente a 20, frente a 50, frente a 100, frente a miles de personas. Pero el que habla bien, el que posee un espíritu de convencimiento, de conversación, tiene la posibilidad de ser un orador. Entonces, durante este curso, que nosotros vamos a tener de casi 6 clases, usted se va a dar cuenta si posee, si habla bien, si posee un espíritu de convencimiento, tiene la probabilidad de ser un orador. Tiene la posibilidad. Durante estos cursos que yo hice en la universidad y recientemente, como le indicaba, terminé unos cursos de oratoria avanzada ya, tengo el 80% de ser un orador, pero un orador en ciertas áreas. Hay oradores que son 100%. El público que usted le ponga, el público que ellos, donde se encuentren, hacen oratoria. Pero en cambio yo no. Yo soy orador en ciertas ocasiones y en ciertos públicos. En cierto público no sé, es como que si mi mente se anulara. Precisamente di un examen de un discurso y fue un examen de estar o hacer un discurso necrológico, ¿no? Frente a una persona que ha fallecido. Y totalmente no soy ese tipo de orador. Y es por eso que le decía, si usted tiene un espíritu de convencimiento, habla bien, se expresa bien, o sea, tiene alguna probabilidad de ser un orador. Pero en el transcurso del tiempo, en el transcurso de sus estudios, de la preparación, se va a dar cuenta para qué público es orador. O tal vez es 100% para todo público. Entonces le decía que la capacidad de hablar en público es innata y adquirida. Ambos, decía la hermana Marisela, ambos nacen. Usted ven a esos niños muchas veces no tienen preparación, pero tienen esa facilidad de hablar y de convencer. Yo estaba mirando en el transcurso de esta semana, cuando estaba preparando el material para ustedes, estaba mirando, no sé si alguien se recuerda del niño predicador que había hace unos años atrás, un niño que predicaba desde los 3 años que predicaba. El que no podía ni alzar su vida. Entonces, yo miraba esos videos de este niño, 3 años, tenía 4 años, pero tenía una oratoria, es como si él haya pasado todos los cursos, oratoria 1, 2, 3, 4, oratoria y locución, oratoria y liderazgo, ¿no? Entonces, eso nace con eso. Pero hay otros que nacen y adquieren a través de los estudios, a través de los cursos. No se puede negar que ciertas cualidades o dones naturales se predisponen a determinadas personas. Esto es como un don, ¿no? Dios en su misericordia, Dios en su amor, Dios en su soberanía, pues nos da un montón de dones, ¿no? Nos capacita, nos da
la capacidad de poder hablar. Vamos a ver qué más. ¿Cuáles serían los requisitos para una oratoria adecuada? Antes vamos a tratar de mirar un video, ¿ya? Lo vamos a listar un momento. ¿Cuáles serían los requisitos para ser un buen orador o para una oratoria adecuada? ¿Cuáles serían los requisitos para una oratoria bien adecuada? Vamos a número 1. Claridad. Tiene que tener claridad. ¿Sabe qué? ¿Qué es claridad? A ver. Significa concepto bien definido, coherencia, exposición, es decir, una síntesis correcta y un vocabulario que alcance a la mayoría. A ver, alguien que pueda entender sobre este tema, sobre la claridad, cómo debe ser una oratoria adecuada. Tiene que tener una finalidad concreta, el tiempo, el objetivo para poderlo alcanzar. Está bien. Dice, requisito para una oratoria adecuada. Estamos hablando nosotros gente cristianos. La oratoria que conocemos, los oradores que usted conoce son sus pastores, son sus líderes. Usted también es líder. Y hoy va a aprender, o durante esta semana va a aprender para ponerlo en práctica. ¿Cuáles serían los requisitos para una oratoria adecuada? Número 1, claridad. Habla de tener conceptos definidos, coherencia en lo que está hablando, un vocabulario al alcance de la mayoría, en otras palabras, un estilo
claro y sencillo. Esto es muy interesante, queridos hermanos, del tema de la claridad. Dice de tener un estilo o palabras, tener un vocabulario al alcance de todos. Hay oradores, a ver, dígame, hermana. Que todos entiendan. Hay oradores, por ejemplo, yo como pastor, me invitan a predicar a una iglesia grande de ciudad, una iglesia donde van profesionales. ¿Cómo tiene que ser mi vocabulario? Sería el mismo vocabulario si me invitan a predicar a una iglesia bien pequeña de una comunidad donde la mayor parte de los hermanos tal vez llegaron a primaria, algunos hasta secundaria. Sería el mismo vocabulario que voy a utilizar si doy a un taller a pastores estudiados que a una iglesia pequeña donde hermanos humildes. No, pastor, yo creo que a nivel casi lo ve cuál es el que más o menos acerca, a eso lo va a predicar, porque no puede ser el mismo. Bien, hermano. Entonces, ¿cuáles serían los requisitos para una oratoria adecuada? Número 1, claridad. Tiene que ser claro. Y sobre todo, tengo que hablar y mi vocabulario se tiene que adaptar al público que está presente. Número 2, corte. Significa que se debe de emplear únicamente palabras significativas, indispensables para expresar lo que se quiere decir. La concisión es enemiga de la gente que repite y repite y repite y tiene una redundancia y un titubeo, elementos que destruyen la comunicación. El mensaje no llega adecuadamente y en muchos casos ni se llega a entender. Tiene que haber cortes. Tiene que, la persona oradora o el orador o el pastor o el que está al frente tiene que saber explicar, que no esté titubeando, o en otras palabras, que sepa lo que está enseñando. Yo creo que, y nuevamente, el único ejemplo o el único orador y lo que tenemos nosotros al día son nuestros pastores, son nuestros líderes, ¿no? Usted se da cuenta cuando un pastor, cuando un líder se prepara, cuando un líder maneja el tema, cuando el pastor se preparó con tiempo para dar su mensaje, no está en la redundancia, no está titubeando, no está repitiendo lo mismo y lo mismo y lo mismo, como que predicó la primera parte y está volviendo a predicar la segunda parte, la misma parte que ya terminó de predicar, ¿no? Entonces a eso se refiere, a tener un corte, a tener coherencia. Las relaciones entre las ideas expuestas deben ser lógicas y evitar contradicciones. Cuando el emisor o el orador o el conferencista está expresando punto de vista personal y punto de vista de otra persona, debe de prevenir a quien lo escucha, porque de lo contrario provocará impresión y distorsión en lo que está diciendo. Además, que emplee un vocabulario que se adapte al nivel de los oyentes, es requisito importante para la claridad de la exposición. Este tema o este punto va relacionado con la claridad nuevamente, de que la persona que está hablando, del orador o del presentador, se adapte a la gente que lo está oyendo o al nivel de las personas que lo están oyendo. Sencillez. ¿Qué quiere decir sencillez? Ser sencillo. Ser sencillo. Tener un sentimiento natural que lo lleve a tratar de hablar mejor. ¿No? Hay muchas veces que nosotros queremos usar palabras que muchas veces ni nosotros las entendemos, porque tal vez lo hemos oído,
tal vez lo escuché, o quiero imitar a alguien, quiero ser como tal pastor, quiero ser como tal artista, quiero ser como tal predicador o como tal orador. Y entonces salgo muchas veces al púlpito o a dar mis charlas y quiero hacerlo tal como la persona de cual yo aprendí. Quiero hablar igual. Quiero utilizar esas palabras grandes que el público que me está oyendo no lo va a entender. No lo va a entender. Y nosotros, hermanos queridos, que somos líderes de una iglesia, usted conoce cómo son sus miembros de su iglesia. Usted conoce el nivel social de su iglesia. Usted conoce el nivel de estatus de su iglesia, el nivel de estudio de su iglesia. Entonces, tenemos que ser sencillos. Nuestros sermones deben ser sencillos. ¿Para qué? Para que la gente entienda lo que yo le quiero decir. Estamos hablando, usted está ahorita en este momento en un seminario, y aquí usted escucha palabras y al transcurso de las clases van aumentando el pensum a través de los créditos de las materias, se van haciendo más pesadas. Creo que la anterior semana estaba con otra materia pesada, luego viene esta materia, luego viene homilética, hermenéutica, o sea, ya el nivel de vocabulario de los docentes va a ir cambiando a medida de las materias. Pero yo como pastor hoy, no le voy a hablar como le estoy hablando a ustedes, que ustedes están aprendiendo. No le voy a hablar el mismo vocabulario en el culto del domingo, ¿no? Ustedes estaban pasando, creo, teología de culto, que es la oración, que la adoración, que la alabanza, muchas veces con pasajes bíblicos, ¿no? Y tal vez, si usted se va con eso de acá del seminario y le va a querer transmitir a los hermanos de su iglesia, no van a entender porque ellos no están en el seminario. Usted tiene que esas palabras o lo que está aprendiendo acá, tiene que adaptarlo al nivel social de su iglesia. Entonces, el orador, hermano, el pastor o el líder que maneja un grupo y que está al frente de mucha gente, tiene que ser sencillo. Tiene que huir de lo complicado. Ser sencillo no es tan fácil, porque cuando nos situamos ante un público que está pendiente de nuestras palabras, hay un sentimiento natural que nos lleva a tratar de hablar mejor. Muchas veces cuando yo estoy al frente del público, trato de que mis palabras sean a la altura, pero tiene que ser a la altura de los hermanos o de la gente que me está oyendo, a la gente, a los hermanos que me están escuchando. Por eso les decía, ahorita le estamos hablando de oratoria, le estoy hablando con un vocabulario diferente, pero no voy a hablar a los hermanos el domingo como le estoy hablando a usted. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Algún comentario? Perjudican las llamadas. Tienen que decirle de 8 a 9:30, no me llamen. ¿Cómo tiene que ser una oratoria adecuada? Naturalidad. El orador se sirve de su propio vocabulario. De un modo habitual expresivo, el orador debe saber conjugar lo natural, tiene que hablar con sencillez, no debe disfrazar su voz, ni emplear palabras altísimas,
debe ser uno mismo. Yo creo que usted se ha dado cuenta, ¿no? Y hay muchos oradores hoy en día. Y nuevamente, el único ejemplo que tenemos de oradores que estamos en contacto todo el tiempo son nuestros pastores, ¿no? Muchas veces hay pastores que quieren hablar o quieren predicar como tal pastor internacional, como aquel pastor que tiene una iglesia grande, ¿no? Entonces, tenemos que ser natural, hermanos. Entonces, vamos a reiterar qué es la oratoria, hermana Dariana, qué es la oratoria. Es ¿Qué es la oratoria? persuadir o pensar. A ver. ¿Qué es la oratoria, hermana Herminia? Hermana Herminia, ¿qué es la oratoria? No está. Hermano Ángel, ¿qué es la oratoria? Pastor, buenas noches. El oratoria es el arte de hablar en público, ¿no? Y también convencer lo que está hablando, pues, ¿no? Y para que uno, que ya en tanta forma de decirle en lo que uno lo está convenciendo, o también lo que está hablando, y para que tengan la seguridad, ¿no? Eso entendí, pastor. Belleza. Hermano Teléfono, ¿qué más entendió por oratoria? Amén, pastor. Es un arte de hablar y así también claridad, corte, sencillez natural que uno tiene que usar conforme que hablar a las personas y a las personas que alcanzaron la palabra madurez y aquellos que están comenzando. Algo así entiendo, pastor. Bien, hermano, está bienísimo. ¿Qué tal, hermana Herminia, o no está? ¿O encendió y se fue? Hermanos, recuerden que la participación tiene punto. El hecho de que usted entre a clase y apague su micrófono y su cámara, no va a tener los 30 puntos que dice ahí en la evaluación, ¿ya? Hermana Marisela, ¿qué más nos puede hablar de la oratoria, del concepto y cómo debe ser una oratoria adecuada? Bueno, es el arte, ¿no? Que se nos permite tener de hablar en público. También debemos, la oratoria nos enseña a hablar con elocuencia, nos enseña a convencer a través de la palabra. También a través de la oratoria yo emociono, confirmo lo que estoy hablando. Es un medio también para comunicarse con otras personas, con su público. También es una ciencia. Y uno de los requisitos que estamos viendo que tiene el discurso tiene que tener claridad, que el público entienda, tiene que tener corte, tiene que ser sencilla las palabras, no copiarme del modo de hablar de otras personas, sino que tiene que ser naturalidad mía, los gestos míos, los ademanes míos y hablar conforme yo hablo. Bien, hermana. Ahora, hermana Dariana, ¿qué más nos puede aumentar sobre la oratoria? Pastor, no sé si escuchó usted primeramente lo que hablé. Es que pasa que se me había cortado los megas.
A ver, hable de nuevo. Ya. Bueno, a lo que entendí por oratorio es el arte de hablar con elocuencia o también hablar en público, ¿no? El oratorio es transmitir a las personas confianza y seguridad para convencer, y también que la oratoria es persuadir, pensar como el orador quiere. Uno de los requisitos que se podrá tener para el oratorio y todo es la claridad de los conceptos definidos para hablar, el corte, que es emplear palabras significativas, ¿no? Y la coherencia, la sencillez, que sería tener un sentimiento natural al hablar sobre el tema que se le tiene que tocar, ¿no? Y por último, la naturalidad. Bien, hermana. Hermana Herminia. No hay de hermana Herminia. Ok, hermanos queridos. Hermana Maricela, ¿algo más tiene que decir? O Manol, la hermana Herminia. Ok, hermanos, hemos podido hablar sobre conceptos generales de la oratoria y algunos elementos importantes de la oratoria. El día de mañana vamos a hablar sobre la confianza y seguridad personal que tiene que tener un orador. Hermano, y la oratoria no solamente es para las personas que están en público, ¿no? La oratoria, todo el mundo tiene que saber oratoria, porque es una ciencia que es relacionarse con las demás personas. Hay mucha gente que ni siquiera sabe charlar, ni siquiera sabe presentarse, ni siquiera sabe saludar, ¿no? Entonces yo los animo, hermanos queridos, a farsearle en un buen sentido a su iglesia, decirle, mira, estoy llevando oratoria, estoy haciendo esto, para que puedan también contagiarle, ¿no? Y si alguien quiere que este curso se lleve a su iglesia, con mucho gusto se los llevamos. Hermanos, Dios les bendiga. Los que van a pasar por su texto, mañana los espero hasta las 9 de la mañana o hasta las 10 voy a estar acá en casa. Y luego en la tarde voy a estar desde las 4, yo creo, nuevamente acá en casa. Mañana voy a estar haciendo otras cosas. Así que voy a estar hasta las 10 de la mañana aquí y en la tarde a partir de las 4 nuevamente. Hermanos, bendiciones, se cuidan. Hermano Eduardo estaba ahí. Hermano Eduardo, ¿qué más nos puede hablar sobre la oratoria? Buenas noches, pastor. Sí, sobre la oratoria, a mi manera de entender, sería, ¿no? Declarar, o sea, comunicar con las palabras sencillas, ¿no? Y hacerle entender al público todo lo que expresa, hacerle entender a los hermanos que están ya más maduros en la iglesia, dar esa comunicación y tener esa claridad, sencillez, como dice, ¿no? Eso sería, pastor. Bien, hermano Eduardo, está bien, belleza. Hermanos, bendiciones.